Bueno, vamos a ver este tema de las variables en Open Processing, ¿sí? De paso les cuento esto que aparece de fondo siempre cambiante, son distintos programas hechos con esta biblioteca de JavaScript, ¿sí? Bueno, siempre me confundo, acá tengo que poner sign y vamos a ver el tema de las variables. Bueno, creo un nuevo sketch. Bien, vamos a ver, esto es el tamaño del editor y por acá vamos a cerrar. En principio, por defecto, el Open Processing trae este programa, ¿no? Dos variables que son de sistema, ¿sí? La posición en X y Y del mouse, que me van dibujando este elipse donde yo tenga el mouse en determinado momento, ¿sí? La idea es poder crear nosotros nuestras propias variables, ¿sí? Esto es una variable que ya viene creada. Ahora, yo podría crear una variable a mi gusto y modificarla a mi gusto. Vamos a empezar dibujando este pequeño elipse en un lugar determinado, ¿sí? Ahí está, le podemos poner un poquito más de tamaño, 80 por ejemplo, y vamos a ponerle un poco de color, magenta. Bien, bueno, ahora si yo quisiera crear una variable, ¿sí? Puedo escribir la variable acá arriba. En principio, si yo quiero comentar algo, vamos a poner un comentario. Hola amigos. Si yo ejecuto esto, me va a decir acá que hay un error de sintaxis que no entiende qué es lo que acabo de escribir. Yo cuando puedo hacer comentarios, los puedo hacer escribiendo dos barras, así en principio, ¿sí? Entonces, para hablar sobre variables, ¿sí? Tenemos que hacer algunas cosas. Lo primero es declararla, es decir, decirle al sistema que va a haber una variable. Para declararla hay que ponerle un nombre, ¿sí? O identificador, ¿sí? Identificador, que básicamente tiene que ser una palabra, ¿sí? No puede llevar números, pero no al principio, pero no espacios ni signos raros. Y después darle un valor inicial. Esto se llama inicializarla. Entonces probamos escribir una variable para, por ejemplo, la ubicación en X, ¿sí? Entonces yo acá le podría poner var posición X de la elipse. Esto que uso se llama camel case, voy cambiando en mayúscula para cada palabra. Entonces, acá declaré la variable, el sistema ya sabe que tiene que reservar un espacio para esto que se llama posición X ellipse, le podría poner posx para hacerlo más simple, ¿no? Posx. Y acá, teóricamente, le podría dar un valor inicial, con el igual, que en este caso significa asignar el valor que está a la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Si yo le doy el valor de 200, por ejemplo, siempre terminando con punto y coma, acuérdense, ¿sí? Acá me falta usar la variable, ¿sí? Acá tendría que decirle, bueno, esto va a tener posición en X. Entonces, cuando yo ejecuto esto, no voy a ver mayores cambios, bueno, lo corrió para acá, ¿sí? Ese es el valor nuevo, que ahora es un valor variable. Yo podía decirle a esto, y no llegaría a ver el cambio, que posición en X reciba, en lugar de 200, 600, por ejemplo. ¿Y qué pasó? Lo dibujó acá y después lo volvió a dibujar acá, ¿sí? No vi el cambio porque lo hizo muy rápido. Si yo le dijera que el fondo lo dibuje todo el tiempo, recuerden que setup configura y draw se repite todo el tiempo, ¿sí? Este configura y este se repite todo el tiempo. Si yo lo ejecuto, lo dibujó primero acá y después lo corrió rápido para acá, ¿sí? Primero cumplió esta orden, lo mostró y después al siguiente ciclo ya lo volvió a poner allá, ¿sí? Entonces, si yo quisiera
que esto reciba un valor de incremento, yo pusiera posición en X, quisiera incrementarlo en 1, voy a mostrar un error frecuente, le digo posición en X recibe 1, me lo va a poner en 1, acá, ¿sí? Si es 0, 1. ¿Cómo hago para incrementar el valor? No que reciba un valor nuevo. Bueno, tengo que decirle a posición X que reciba esa posición en X más 1. Y en ese caso sí, lo que va a hacer es darle un valor que se vaya incrementando cada vez más. ¿Sí? Si esto pusiera, esto se puede ir jugando, que el background esté acá, ¿sí? Dejaría la marca. Deja la marca de el borde. ¿Sí? Si yo le pusiera que no tenga borde, no stroke, fíjense acá cómo usa la notación camel case, porque la S es mayúscula, quería un círculo pero no tener borde, parece una especie de cilindro. Volviendo para acá, no hay mucho más que eso, ¿sí? Lo mismo si yo le diera una posición de 600 original y esto lo quisiera reducir, iría para el otro lado. Si yo esto en lugar de menos 1 le dijera que vaya a menos 5, ¿sí? Iría a una mayor velocidad. Y si yo esto en lugar de, supongamos que acá le pongo más 2, ¿no? Por ejemplo, si le dijera por 2, también lo podría hacer, ¿sí? Son todas operaciones simples, lo hizo muy rápido, pero fíjense, la primera pasó, bueno, si esto lo hiciera así se vería mejor. De 600, 1200 y después 1200 por 2, 2400, después ya no se vio más. ¿Sí? Acá lo mismo. Lo mismo si yo acá le pusiera 600 y acá usara la de dividir, ¿sí? Iría decreciendo hasta la mitad y acá se quedaría repitiendo la mitad, la mitad, la mitad. Pero bueno, por ahora veamos cómo se incrementa. Esta es la forma más habitual, ¿sí? Lo mismo si yo quisiera darle una variable que se llame posición en Y, pero acá les voy a mostrar otra cosa. Esto de declararla y acá darle un valor inicial, lo puedo hacer todo en la misma línea y decir que la posición en Y sea 100, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense, vamos a probar otro error frecuente. Si yo ahora le digo acá que la posición en Y reciba posición en Y más 1, teóricamente debería moverse, ¿verdad? Bueno, no se está moviendo. ¿Por qué? Bueno, porque acá debería haber puesto posición en Y para que use esa variable, ¿sí? Entonces ahora sí, mueve en X y en Y. ¿Bien? ¿Qué más? Hay una forma, pero esto digo, la forma ideal extendida es esta. Hay una forma de reemplazar este más, ¿sí? Poner en lugar de igual posición X más 1, poner más igual 1. Acá lo mismo. O menos igual 1. ¿Sí? Y con eso estamos. Repito, estas son variables, yo creo la variable que quiero, le pongo el nombre que quiero, yo acá le puse posición en X, a esta, que es el ancho, le podría poner Pepe, ¿sí? Y si yo acá declaro la variable Pepe, que valga 50, por ejemplo, y acá le digo Pepe más igual 5, crecería en ancho, ¿sí? Iría creciendo en ancho. Pero lo ideal, porque después uno va haciendo cada vez más variables y no sabe bien cuál es cuál, lo ideal es que esto no se llame Pepe, sino se llame ancho. Ahí me dio un error. Ah, porque tengo que cambiarla acá. Ancho. Cuando aparece un error así como ese, que acá va a volver a aparecer porque no cambié esta, miren la línea. Si dice línea 17,
pp is not defined. Si yo no sé inglés, agarro este pp is not defined, lo copio acá y busco el translator, slate.google.com, por ejemplo, translate.google.com, ¿sí? Y acá pongo is not defined. En español es no está definido. Bueno, entonces si Pepe no está definido en la línea 17, miro, digo, ah, claro, porque la variable ahora se llama ancho. Y ahora sí. ¿Sí? Podría hacerlo con el color, podría hacerlo con la posición en i, podría hacerlo con cualquier otro objeto. De hecho, si yo acá agregara, ya con esto vamos terminando, otro objeto, un rectángulo, por ejemplo, que esté en la posición, vamos a ver qué problema surge con esto, posición en i, ancho, 50, por ejemplo, a ver qué pasa, pos i, fíjense, vamos a ver el error, ¿sí? Acá me dice que pos i is not defined, bueno, porque me olvidé poner la mayúscula en la i, ¿sí? Si yo acá a la variable le llamé pos i con mayúscula, tiene que ser pos i con mayúscula. Si acá lo pongo con mayúscula nuevamente, vuelve a aparecer, ¿sí? Y ahora funciona. Está el rectángulo y el cuadro. Si yo a este le pusiera otro color, para que se note bien, lo pongo acá, en lugar de magenta le pongo cian, y por decirlo de color, ¿no? ¿Sí? Y acá también, digo, podría, después lo vamos a ver en otro momento, ponerle otro nombre a las variables, ¿sí? Si esto se llamara pos i elipse o pos i rectángulo, y funcionaría. Bueno, con esto estamos. Por ahora, controlar